¿Sabes qué es lo gracioso de la traición? No viene con señales de advertencia. No hay luces rojas parpadeantes, ni sirenas gritando, cuidado. Tu mundo está a punto de hacerse pedazos. A veces se cuela por la puerta trasera de tu vida, usando el rostro de la persona en quien más confías en el mundo. Soy Renata, tengo 28 años ahora, aunque algunos días me siento antigua, desgastada por un tipo de traición que nunca vi venir. Esta no es solo otra historia sobre un matrimonio fallido o un drama familiar, se trata de ver cómo la persona que moldeó todo tu mundo intenta robártelo, pieza por pieza. Mi hermana Catalina lo era todo para mí. A los 22 años, se convirtió en mi tutora cuando nuestros padres murieron en un accidente automovilístico. Yo apenas comenzaba la universidad a los 18 años, y ella renunció a sus sueños de estudiar medicina para criarme. Tomó un trabajo en ventas farmacéuticas, se mudó a nuestro pequeño pueblo natal, y de alguna manera logró mantenernos a flote mientras yo terminaba mis estudios. Somos todo lo que nos queda, solía decir, generalmente mientras preparaba la salsa de espagueti de mamá o me ayudaba a navegar por la vida adulta. La familia es lo primero. Esas palabras ahora resuenan diferente, como una canción de cuna de la infancia que se vuelve siniestra cuando finalmente entiendes la letra. Luego llegó Alejandro. Tenía 34 años, era ambicioso, con ese tipo de confianza que te hacía creer que todo era posible. Yo era joven y creía tener la vida resuelta, gracioso cómo funciona eso, ¿verdad? Nos casamos, tuvimos a nuestra hermosa hija Sofía, y durante 5 años, vivimos lo que yo creía que era una buena vida. Alejandro perseguía sueños corporativos mientras yo soñaba con cenas familiares y aventuras de fin de semana. La distancia entre nosotros creció lentamente, como sombras extendiéndose en una tarde de verano. Cuando finalmente decidimos divorciarnos, se sintió mutuo, doloroso, pero necesario. Prometimos mantener las cosas amigables por el bien de Sofía. Él la tenía cada 2 fines de semana y 2 noches entre semana, nunca se retrasó con la pensión alimenticia, se mantuvo flexible con los horarios. Y a través de todo, Catalina permaneció como nuestra constante. Era la tía perfecta para Sofía, apareciendo en cada evento escolar, cada práctica de fútbol, cada cuento antes de dormir. Cuidaba a Sofía siempre que lo necesitáramos, siempre rechazando el pago con un casual, ¿qué más estaría haciendo? Aquí es donde pertenezco. Si tan solo hubiera sabido lo que quería decir con pertenecer. Los cambios comenzaron pequeños. Catalina empezó a cancelar nuestras cenas semanales de hermanas, una tradición que habíamos mantenido desde mis días de universidad. Primero fueron reuniones de trabajo que se alargaban, luego cenas con clientes, luego simplemente estar demasiado cansada. Me preocupaba que estuviera trabajando demasiado, nunca sospechando que estaba trabajando en reemplazarme. Luego Sofía comenzó a decir cosas que hacían que mi corazón se saltara a latidos. Pequeños comentarios sobre cenar en la casa de papi con tía Catalina, o ir al cine juntos, salidas de las que yo no sabía nada. Cuando le preguntaba a Catalina sobre estos momentos, los descartaba con una casualidad practicada. Solo ayudo a Alejandro con el cuidado de la niña. ¿Sabes lo ocupado que se pone? Sí, lo sabía. Había estado casada con él durante 5 años. Pero nada podría haberme preparado para ese martes por la noche que lo cambió todo. Tuve una emergencia en el trabajo, una presentación importante reprogramada a última hora. Llamé a Alejandro, le pregunté si podía dejar a Sofía temprano en su casa. Todavía tenía mi llave de emergencia, guardada exactamente para situaciones como esta. Ojalá hubiera tocado. Entrar a la casa de Alejandro esa noche se sintió como entrar en una realidad alternativa. Ahí estaban, Catalina y Alejandro en la mesa del comedor, la luz de las velas proyectando sombras que parecían bailar burlonamente sobre sus rostros. Copas de vino medio vacías, platos con los restos de lo que claramente había sido una cena romántica para 2. Sofía ya estaba dormida arriba, felizmente inconsciente de que su tía y su padre estaban reescribiendo nuestra historia familiar sin mí. La copa de vino se resbaló de la mano de Catalina cuando me vio, el líquido rojo extendiéndose por el mantel blanco como secretos derramados. Se levantó de un salto, tirando su silla hacia atrás, las palabras saliendo atropelladamente, esto no es lo que parece. Pero Alejandro solo se quedó sentado ahí, tranquilo como agua quieta, y pronunció palabras que hicieron añicos mi mundo en 1.000.000 de pedazos. Hemos estado saliendo durante 6 meses. No lo planeamos,
pero nos enamoramos. 6 meses. Mientras yo reconstruía mi vida, mientras lloraba en el hombro de Catalina sobre matrimonios fallidos y nuevos comienzos, mientras confiaba en ella mis miedos y esperanzas más profundos, ella se había estado enamorando de mi ex esposo. Cada cena cancelada, cada salida misteriosa con Sofía, cada vez que cambiaba de tema cuando mencionaba a Alejandro, todo tenía sentido ahora, como piezas de un rompecabezas que nunca quise resolver. Mi hija había estado guardando su secreto también. Todas esas cenas familiares especiales, en casa de papi de las que no me quería contar, mi niña de 4 años había quedado atrapada entre el engaño de su tía y su lealtad hacia mí. El pensamiento de que la pusieran en esa posición me revolvía el estómago. Cuando encontré mi voz, salió apenas por encima de un susurro. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto realmente? Catalina juró una y otra vez que solo comenzó después de que el divorcio fue finalizado, pero algo en sus ojos, algo que me recordaba cuando mentía a nuestros padres sobre quedarse fuera hasta tarde, contaba una historia diferente. Seguían diciendo que estaban esperando el momento adecuado para decírmelo, que no querían lastimarme. Como si descubrir que tu hermana y exesposo han estado jugando a la casita a tus espaldas pudiera alguna vez no doler. Los siguientes días se convirtieron en un borrón de revelaciones no deseadas. Catalina me bombardeó con llamadas y mensajes, apareció en mi trabajo tratando de explicarse. Nunca quise que nada de esto pasara, decía, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero, ¿cómo sales accidentalmente con el exesposo de tu hermana durante 6 meses? ¿Cómo le mientes accidentalmente a tu hermana en la cara día tras día? Luego nuestra familia extendida se involucró, y fue entonces cuando las cosas realmente comenzaron a desenredarse. La tía Beatriz, quien asumió el papel de figura materna después de que nuestros padres murieron, me llamó una noche. Sus palabras todavía resuenan en mis oídos: estás siendo infantil. Tú quisiste el divorcio, ¿recuerdas? Alejandro tiene todo el derecho de seguir adelante. Como si el problema fuera que Alejandro siguiera adelante, y no la traición de mi hermana. Mis primos se unieron al coro, publicando en redes sociales sobre hermanos tóxicos y dejar ir el pasado. Citas pasivo-agresivas sobre la felicidad encontrando su camino comenzaron a llenar mi feed. Bien podrían haberme etiquetado en cada una de ellas. Pero el verdadero golpe al estómago llegó cuando Alejandro solicitó una modificación de la custodia. Quería que Sofía pasara más tiempo en su casa porque Catalina se mudaría con él. ¿La razón? Para proporcionar a Sofía una figura materna estable durante su tiempo de custodia. Mi propia hermana estaba tratando de reemplazarme como madre de mi hija, y de alguna manera, yo era la villana por no abrazar este nuevo arreglo de familia moderna. Justo cuando pensaba que la traición no podía cortar más profundo, la función escolar de Sofía lo cambió todo. Llegué temprano ese día, esperando conseguir un buen asiento para ver a mi pequeña interpretar el papel principal en su obra ambiental de clase. En el momento en que entré a ese auditorio, mi corazón se detuvo. Allí en la primera fila estaban sentados Alejandro y Catalina, y en su mano izquierda, un anillo de diamantes atrapaba la luz como un cuchillo en mi corazón. Se habían comprometido. Sin decírmelo. Más tarde descubrí a través de las redes sociales de mi prima que lo habían anunciado en una gran reunión familiar 2 semanas antes, una a la que ni siquiera fui invitada. La tía Beatriz había organizado una cena de celebración, y todos estaban allí, incluso familiares que no habíamos visto en años. Las fotos los mostraban a todos sonriendo, brindando por la feliz pareja, mientras yo estaba en casa completamente a oscuras. De alguna manera logré sobrevivir a la primera mitad de la presentación de Sofía, sentada sola varias filas detrás de ellos, viendo a mi hermana recostar su cabeza en el hombro de mi exesposo como si perteneciera allí. Pero el verdadero dolor vino después de que terminó la parte de Sofía. Mi hija, mi propia sangre, corrió directamente a los brazos de Catalina, saltando con pura emoción. Catalina sacó un ramo de flores que aparentemente habían elegido juntas. Sofía apenas me miró, demasiado ocupada mostrándole a Catalina cada detalle de su disfraz hecho a mano. Más tarde esa noche, Sofía mencionó inocentemente algo que hizo que mi mundo girara. Catalina había estado yendo a la escuela durante los descansos para almorzar durante 3 semanas, ayudándola a practicar sus líneas. Había pasado fines de semana ayudando a crear el disfraz de Sofía con materiales reciclados. Todo durante el tiempo de custodia de Alejandro, y nadie pensó en decirme, la verdadera madre, nada de esto.
La confrontación con Alejandro en el estacionamiento que siguió dejó caer otra bomba en mi mundo ya destrozado. Nos vamos a casar en 6 meses, dijo, tranquilo como siempre. Queremos que Sofía sea nuestra niña de las flores. Pero lo que dijo después hizo que mi sangre se helara. Catalina ya estaba investigando el proceso legal para adoptar a Sofía para hacer completa su familia. Mi hermana quería convertirse legalmente en la madre de mi hija. Llamé a mi abogada la mañana siguiente, apenas conteniendo las lágrimas mientras explicaba la situación. Me aseguró que Catalina no podría adoptar a Sofía sin mi consentimiento, pero sus siguientes palabras me provocaron escalofríos. Los tribunales a menudo favorecen los hogares estables con 2 padres en las batallas por la custodia, y Catalina y Alejandro podrían potencialmente usar su matrimonio para argumentar por la custodia principal. Luego vino lo que ellos llamaron un intento de mediación. Catalina apareció en mi apartamento con la tía Beatriz, sin anunciarse. Contra mi mejor juicio, las dejé entrar. Lo que siguió fueron 2 horas de lo que se sintió como guerra psicológica. Catalina, con lágrimas corriendo por su rostro, confesó algo que destrozó la poca confianza que me quedaba. Había estado enamorada de Alejandro durante años, incluso antes de nuestro divorcio. Nunca actué sobre mis sentimientos mientras estaban casados, afirmó, su voz temblando. Los enterré profundamente por lealtad hacia ti. Ahora cuestionaba todo. Cada vez que cuidó a Sofía por nosotros, cada cena familiar, cada momento que pasó con mi esposo mientras yo construía lo que pensaba que era mi vida, ¿todo había sido una mentira? Las traiciones más profundas a veces se esconden a plena vista. Ayer, mientras Sofía y yo revisábamos fotos antiguas para su proyecto escolar, otra pieza de su engaño salió a la luz. Pasando fotos en su tablet, me mostró algo que nunca había visto antes, fotos de un viaje a la playa del que no sabía nada. Allí estaban, Catalina, Alejandro y Sofía, construyendo castillos de arena y teniendo un picnic en lo que Sofía inocentemente llamó su día familiar especial del verano pasado. El verano pasado. Cuando Alejandro y yo todavía estábamos finalizando nuestro divorcio. Él me había dicho que llevaba a Sofía a visitar a sus padres ese fin de semana. Otra mentira en una red que parecía crecer más grande cada día. Mis manos temblaban mientras miraba más fotos, y mi corazón casi se detuvo cuando encontré más evidencia en las viejas publicaciones de redes sociales de mi prima. Allí estaba Catalina, apareciendo en ciudades donde Alejandro había dicho que estaba en viajes de negocios durante nuestro matrimonio, Boston, Chicago, lugares donde él había ido solo mientras todavía estábamos juntos. Pero la traición llegaba incluso más profundo de lo que podría haber imaginado. A través de un amigo mutuo en el bufete de García, descubrí algo que me hizo sentir físicamente enferma. Catalina no solo había estado saliendo con mi exesposo, había estado ayudándolo activamente a construir un caso contra mí por la custodia principal. Había mantenido un registro detallado de cada vez que llegué tarde a recoger a Sofía, cada vez que tuve que cambiar planes por el trabajo, cada ajuste de horario que alguna vez había solicitado. La hermana en quien confiaba había estado documentando mi vida, convirtiendo mis luchas cotidianas como madre trabajadora en armas para usar en mi contra. Todas esas veces que se había ofrecido a ayudar con Sofía para que yo pudiera trabajar hasta tarde o manejar emergencias, no estaba siendo solidaria. Estaba reuniendo munición. Luego vino la revelación más desgarradora de Sofía misma, entregada durante el desayuno con la honestidad inocente que solo un niño puede tener. Mami, Catalina y papi dicen que pronto serán mi verdadera familia. Cuando Catalina se convierta en mi nueva mami, todos viviremos juntos. Habían estado preparando a mi hija para un futuro donde yo sería relegada a un segundo plano, todo mientras fingían apoyar nuestro acuerdo de crianza compartida. Cuando confronté a Alejandro sobre esto por teléfono, su respuesta me heló hasta los huesos. En lugar de negarlo, defendió sus acciones, afirmando que estaban haciendo lo mejor para Sofía al proporcionarle un hogar estable con 2 padres. Catalina intentó comunicarse después de mi llamada con Alejandro, enviando un largo mensaje de texto sobre cómo podía explicarlo todo. Afirmó que el viaje a la playa fue inocente, que nada sucedió entre ellos hasta después de que el divorcio fue definitivo. Pero, ¿cómo podía creer algo de lo que decía ya? Esa noche, me senté en mi mesa de la cocina hasta el amanecer, mirando viejas fotos familiares y dándome cuenta de que algo tenía que cambiar. No podía seguir viendo a mi hija quedar atrapada en esta red de manipulación. No podía quedarme parada mientras intentaban borrarme de su vida. Después de semanas de cuidadosa planificación, tomé acción.
Solicité trabajos en diferentes ciudades, finalmente aceptando una oferta a 3 horas de nuestro pueblo natal. Mejor paga, horarios más flexibles, una oportunidad para que Sofía y yo comenzáramos de nuevo. Mantuve todo en silencio hasta que estuvo finalizado. Encontré un hermoso apartamento cerca de una excelente escuela, firmé el contrato de arrendamiento, y luego presenté una modificación de custodia. Al entrar a esa sala del tribunal, llevaba cada pieza de evidencia de su engaño, la línea de tiempo documentada de sus mentiras, las fotos que probaban que su relación comenzó durante mi matrimonio, y lo más importante, prueba de cómo habían estado manipulando a Sofía prometiéndole hacer una familia verdadera. El juez escuchó atentamente mientras presentaba todo. Su rostro se oscureció cuando vio cómo Catalina se había estado posicionando como una madre sustituta mientras trabajaba activamente para socavar mi relación con Sofía. Alejandro trató de argumentar que mudarnos interrumpiría la vida de Sofía, pero mi abogada contraatacó efectivamente. Quedarnos en esta situación tóxica causaría mucho más daño a su bienestar emocional. Después de 2 días de audiencias, el juez tomó su decisión. Obtuve permiso para reubicarnos con Sofía, con Alejandro manteniendo derechos de visita en fines de semana alternos. Pero había una condición crucial que lo cambió todo: Catalina no podía estar presente durante el tiempo de crianza de Alejandro. El juez vio a través de su manipulación, declarando su presencia perjudicial para el bienestar emocional de Sofía y nuestra relación madre-hija. La tía Beatriz hizo un último intento de intervenir antes de que nos mudáramos. Apareció en mi apartamento con Catalina, ambas suplicándome que reconsiderara. Catalina se derrumbó, llorando sobre cómo no podía soportar estar separada de Sofía, afirmando que era como una hija para ella. Miré a mi hermana, realmente la miré, y vi a una extraña usando un rostro familiar. Ella no es tu hija, dije en voz baja. Nunca lo fue. Nos mudamos la semana pasada. Sofía estaba molesta al principio, confundida por dejar atrás todo lo que conocía. Pero los niños son resilientes, ya se está enamorando del programa de arte de su nueva escuela y haciendo amigos en nuestro complejo de apartamentos. La tengo en terapia para ayudarla a procesar todo, para entender que nada de esto fue su culpa. Alejandro la llama cada noche según el acuerdo de custodia. Puedo escuchar la ira en su voz, cuidadosamente controlada pero presente. Catalina sigue tratando de contactarme a través de diferentes familiares, enviando mensajes sobre cuánto nos extraña a ambas. He bloqueado a todos excepto el número de Alejandro, que mantengo solo para la comunicación relacionada con Sofía. A veces, tarde en la noche, me sorprendo extrañando a la hermana que me crió, la que me sostuvo durante el funeral de nuestros padres, que me enseñó a cocinar las recetas de mamá, que sacrificó todo para darme una oportunidad en la vida. Pero esa hermana ya no está. En su lugar hay alguien que no reconozco, alguien que intentó robar mi vida pieza por pieza. El dolor de perder a mi hermana todavía me golpea en oleadas, generalmente cuando estoy haciendo la salsa de espagueti de mamá o cuando Sofía hace algo que me recuerda a nosotras de niñas. Pero Sofía y yo estamos construyendo nuestro propio tipo de familia ahora, solo nosotras dos. No siempre es fácil, pero por primera vez en meses, puedo respirar libremente sin preguntarme qué están tramando después. A veces las decisiones más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Sofía y yo estamos escribiendo nuestra propia historia ahora, y tal vez esa es toda la familia que realmente necesitamos. Mi historia no es solo sobre traición, se trata de encontrar la fuerza para proteger lo que más importa, incluso cuando significa dejar ir a alguien que ayudó a formar quién eres. A veces la parte más difícil no es reconocer la traición, es reunir el coraje para escribir tu propio final. Si esta historia te tocó, dale un me gusta, comparte tus pensamientos abajo. Y no olvides suscribirte para más historias, ya que todos tenemos capítulos de nuestras vidas que no fueron fáciles de escribir, pero nos hicieron quienes somos hoy.